Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en fanfiction y le pertenece a Héctor Mendigo 26. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Buen final. Subaru Décimo Pandora, capítulo 6. Un mundo sin ti, parte 2. Buenas a todos, aquí su humilde escritor reportándose XD. Como sabrán, hice una votación, y pues, estuvo algo reñido, jaja, pero al final, ganó la opción de primero escribir el lore antes de pasar a la parte donde Subaru y Pandora salen del sello. 8-5 quedó la votación, así que, lo prometido es deuda. Intento describir lo mejor posible todas las calamidades que vinieron luego de la guerra, créanme son bastantes, así que solo diré que se viene bastante desarrollo de personaje, sobre todo para Emilia y Beatriz. Bueno, sin más que decir, los dejo para apoyarse tranquilamente. Narrador Puff. Primer acto. Un mundo desolador. Describir lo que pasó después de la Gran Guerra Santa no era algo que pudiera hacerse con una sola palabra, sin embargo, si Emilia tuviera que elegir una, sería desolador. La guerra y sobre todo la batalla final con la bruja trajo consigo grandes pérdidas, no solo de las vidas humanas, sino también de la fauna y flora que aún ahora seguía marchitándose. Había pasado un año desde el enfrentamiento con la bruja de la envidia, y las secuelas de aquella lucha aún se dejaban sentir. La pelea no se había librado en un solo lugar. Durante esos 4 días y 4 noches, la batalla se expandió por varios escenarios, dejando solo desolación en los reinos de Lugúnica y Priestella. Sin embargo, lo peor vino al mes de acabada la guerra, cuando una enorme epidemia asoló a la capital real. Era una enfermedad que se contagiaba fácilmente, con el solo hecho de acercarse a los tejidos de los infectados o beber del mismo vaso que ellos. Los síntomas eran fáciles de reconocer. Manchas negras e inflamadas aparecían en la piel de los afectados. Estos no solo debían soportar el dolor y la picazón causados por las manchas, sino que también eran víctimas de escalofríos y náuseas. Algunos incluso decían ver alucinaciones, como si los muertos se les aparecieran para susurrar sus penas al oído. Para medir la magnitud del contagio, podemos decir que, al final de la Guerra Santa, aproximadamente el 58% de la población seguía viva, aunque la mayoría aún se recuperaba de sus heridas. Sin embargo, desde que comenzó la epidemia, ese número se había reducido a solo el 46% de supervivientes, de los cuales, el 60% ya estaban infectados con los síntomas de esta maldita enfermedad. Debido a que Emilia y Beatriz habían partido a la atalaya de Pléyades, ambas se libraron de la nueva epidemia. Sin embargo, no podía decir que su estado fuera el mejor. Las cicatrices de su enfrentamiento con la bruja aún persistían. Las marcas moradas en el rostro de Beatriz no solo seguían allí, sino que parecían empeorar, extendiéndose ahora hasta su cuello. Por su parte, Emilia observaba cómo sus manos se oscurecían poco a poco, mientras un extraño frío comenzaba a envolverlas, como si estuviera perdiendo la sensibilidad en ellas. Este panorama era verdaderamente preocupante, pero lo más cruel de todo sucedió al llegar a la atalaya de Pléyades. Apenas entregaron la caja a Shaula, ella soltó un grito desgarrador, abrazando el sello donde su maestro ahora estaba encerrado. Lloraba desconsolada, incapaz de contener sus lágrimas. Puff Shaula. Shaula. Maestro. Maestro, ¿por qué? ¿Por qué me abandonas otra vez? Después de todo este tiempo, ¿acaso no ha sido suficiente? Soy tan inútil, tan tonta que ni siquiera merezco tu atención. Cada día he esperado, he vivido solo para este momento, y ahora, cuando por fin te tengo cerca, me dicen que te han sellado. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora, después de 400 años de espera, todo se derrumba así? Me he esforzado tanto, tanto. He intentado ser mejor, he tratado de aprender, de cambiar. Pensé que si lograba ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, tal vez me verías, tal vez sentirías que merezco estar a tu lado. Pero, ¿qué soy ahora? ¿Qué consiguió? Nada. Solo un vacío inmenso que me consume por dentro, que me hace preguntarme si alguna vez valió la pena esperar. 400 años, 400 años. Como si no fuera nada. Pero aquí estoy, agotada, cansada de todo. Mi alma está rota, ¿y tú?
Tú ni siquiera puedes decirme por qué. Solo me deja con una noticia fría, cruel. Te has sellado, me has dejado en este limbo, y ahora, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Seguir esperando otros 400 años? ¿Para qué? Si al final solo recibo más de lo mismo. Silencio. Te amaba más que a nada, y sin embargo, aquí estoy, sola, enfrentándome a esta realidad que no quiero aceptar. Estoy cansada, maestro, ya no sé si tengo fuerzas para seguir. Cada segundo que pasa sin ti me consume aún más. Y sin embargo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opción tengo? ¿Luchar? ¿Para qué? ¿Para qué si todo parece perdido desde el principio? Quizás soy solo una tonta, una ilusión que pensó que el amor podía salvarnos. Pero parece que no. Parece que solo quedo aquí, con mi dolor y mi frustración. Y ya no sé si quiero seguir luchando, si puedo seguir luchando. Maestro, ¿por qué? Narrador Puff. Sus llantos fueron tan desgarradores, que Emilia y Beatriz solo pudieron unírsele con sus propias caras llenas de lágrimas, formando un pequeño abrazo en donde compartieron sus penas durante un día entero. En ese momento simplemente soltaron todo lo que tenían, su frustración, su cansancio y sobre todo su odio para este destino tan cruel al que las habían condenado. Tuvieron que batallar para hacer que la pobre castaña soltara la caja que ahora contenía a su maestro, todo mientras ambas chicas le frotaban levemente la espalda intentando darle consuelo. Después de estabilizar a la pobre Shaula, ella les contó todo lo que sabía sobre el sello de la eternidad. Según lo poco que su maestro Flugel le había explicado, ese sello estaba diseñado para capturar el miasma que las brujas producen de manera natural. Cuanto más miasma tenga una bruja, más difícil será para ella liberarse. Este sello, pensaron, hubiera sido el contador perfecto para Satella, debido al fuerte miasma negro que ella desprendía. Sin embargo, al ser Pandora la que fue encerrada, esta no sabía qué tan efectivo fuera, pero teniendo en cuenta que Pandora era la segunda bruja más fuerte, lo más seguro es que el sello fuera igual de impenetrable. Ellas buscaron en todos los libros y en las mismas notas de Flugel, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarlas a romper el sello. Sin embargo, no fue hasta 2 semanas después, tras desvelarse leyendo esos empolvados tomos, que finalmente dieron con una pista. En uno de sus diarios, Flugel mencionó que, aunque el sello se retroalimentaba con el miasma casi infinito de la bruja sellada, si lograban purificar el miasma a una velocidad superior a la que ella lo producía, podría existir una posibilidad de romper el sello. La cuestión ahora era cómo purificar el miasma. Si bien no era completamente conocido, se sabía que la magia más pura se encontraba en la misma naturaleza. Los espíritus que habitaban los campos desiertos, las grandes montañas y las lagunas, poseían esa magia que tanto necesitaban. Aunque esta teoría parecía prometedora, había incertidumbre sobre la cantidad exacta de energía que los espíritus tendrían que proporcionar. Además, debido a la situación de Emilia y Beatriz, quienes estaban contaminados por el miasma de la bruja de la envidia, temían que al intentar recolectar esa energía, podían corromperla con el miasma que las afectaba. Esa posibilidad dejó a las 2 chicas desesperanzadas, pero no tenían tiempo para lamentarse, especialmente con Subaru atrapado junto a la bruja de la vanagloria. Debían encontrar una solución, aunque fuera temporal, para su situación. Ellas buscaron incansablemente en los diarios de Flugel, hasta que al fin dieron con algo. Resulta, que en los diarios de viajero, Flugel mencionaba que al viajar con Satella, ésta desprendía un miasma tan fuerte, que al momento de pasar cerca de personas normales, éstas se enfermaban o incluso se desmayaban, por lo que, con ayuda de un amigo suyo experto en botánica, pudieron crear un té especial, el cual reducía los efectos del miasma que desprendía, al menos temporalmente. Así, Emilia y Beatriz emprendieron un viaje para recolectar una gran cantidad de las hierbas especificadas en el diario, mientras Shaula comenzaba la recolección de los espíritus, mismos que eran almacenados en un contenedor que su maestro usaba anteriormente para hacer sus experimentos. 2. Acto. La causa de la peste. Durante su viaje, la Semielfa y el pequeño pasaron por un gran lago cerca de la capital, donde para su sorpresa encontraron a Félix. Su saludo fue extraño, y a simple vista, parecía más delgado que antes. Las ojeras que marcaban su rostro no dejaban duda de su agotamiento.
Después de un breve interrogatorio, descubrió que Félix había estado buscando incansablemente la cura para la peste que había aislado el reino, pues esta enfermedad había infectado a su dama, Crush Karsten. Al enterarse del estado de Crush, ambos se preocuparon profundamente y decidieron unirse a Félix en la búsqueda del antídoto para esa terrible enfermedad. Gracias a la perspicacia de Beatriz, pronto identificaron una extraña mancha negra en el lago, resultado del miasma dejado por la bruja. Este miasma era la causa principal de la epidemia que afectaba a todos. Sin embargo, saber la causa no significaba que pudiera eliminarla tan fácilmente. Tras haber leído extensamente sobre las propiedades venenosas del miasma de la bruja en la atalaya de Pléyades, Beatriz y Emilia llegaron a una posible solución: purificar el lago de la misma manera en que planeaban hacerlo con el sello de Subaru. Al enterarse de esto, Félix movilizó a muchas personas para reunir la cantidad necesaria de espíritus, mientras Beatriz y Emilia terminaban de recolectar las hierbas que necesitarían para controlar la enfermedad. Ellas decidieron que se quedarían cerca de la capital por ahora, sobre todo porque este experimento podría confirmarles que efectivamente era posible purificar el miasma de la bruja. Durante los 2 meses siguientes, lograron recolectar más de 1000 espíritus y convocar a varios caballeros con una buena afinidad espiritual para recolectar la magia sagrada de esos espíritus. Con esta energía, llevarían a cabo un ritual para purificar todo el lago. El ritual duró horas, pero finalmente estaba completo. Al probar el agua del lago, se dio cuenta de que ya no estaba contaminada, lo que significaba que uno de los grandes problemas había sido resuelto. Una vez terminado, Félix, Emilia y Beatriz tuvieron una emotiva charla de despedida, aunque no sin antes hacer un pequeño intercambio. Félix les proporcionaría los espíritus capturados y un recolector especial que les permitiría almacenar una mayor cantidad de ellos. A cambio, Beatriz le entregó a Félix una copia de la receta de la medicina que ellas usarían para controlar el miasma que las había infectadas. Aunque esta medicina no era una cura para la peste que asolaba el reino, sería útil para prolongar la vida de Crush mientras Félix seguía trabajando en encontrar una solución definitiva. Tras separarse, la semielfa y el espíritu retomaron su camino hacia la atalaya de Pléyades. Para su suerte, al llegar, encontraron a una agotada pero feliz Shaula, quien también había recolectado una gran cantidad de espíritus. En ese momento, todo parecía ir viento en popa. Había pasado 1 año y medio desde que Subaru fue sellado, pero finalmente empezaban a ver la luz al final del túnel. Nada podría salir mal ahora, o eso pensaron, antes de que estallara otra guerra. Tercer acto. La Gran Guerra Imperial. Los imperios de Lugúnica y Boyachia habían entrado en guerra, muchas vidas se perdieron durante ese conflicto, aunque el verdadero motivo que lo desencadenó nunca fue claro. Algunos decían que la guerra había sido causada por la ambición del nuevo emperador de Boyachia, Vincent, quien vio en el debilitado reino de Lugúnica una oportunidad para expandir su poder. Y es que si bien, luego del término de la guerra, el reino de Lugúnica había logrado sacar de su encierro a su mejor caballero, el Santo de la Espada, Reynard, este nunca volvió a ser como antes, él nunca contó lo que vio dentro de su sello, ni siquiera a su ama Felt, pero sea lo que fuera que vio, lo dejó en un estado casi inútil. Según él, la espada que sostenía tenía un gran peso ahora, casi como si ya no lo considerara digno, ya a pesar de que contaba con bendiciones que lo hacían estar a la par con los más grandes maestros espadachines, sus lagunas mentales, que siempre le pasaban factura en todos sus entrenamientos, eran la mayor de sus debilidades. Si bien él tenía una bendición divina para poder evitar cualquier ataque mental, este no podía curar un daño que ya estaba hecho. En el momento que fue sellado, Reynard fue llevado a un espacio fuera de este mundo, una dimensión donde su conexión con el mundo no existía, y por ende sus protecciones divinas tampoco. El daño que sufrió ahí fue irreparable. La guerra dura muchos años, donde no hubo un claro ganador. Varias vidas fueron tomadas, padres fueron muertos enfrente de sus hijos fueron enterrados por sus propias madres, y los niños que por primera vez vieron el mundo solo pudieron conocer la desesperación y miseria. Después de 7 largos años de guerra, al fin se reunieron en una junta para declarar el cese de sus enfrentamientos.
Lugúnica cedió parte de su terreno a Boyachia, ya que, si bien no habían sido derrotados, todos en estos momentos sabían que Cecilius era alguien mucho más temible que el mismísimo Santo de la Espada, y si la guerra continuaba, no sabían qué más podrían perder, así que los altos mandos decidieron esto por la paz. 4. Tootka. Un último gran sacrificio durante ese tiempo, Emilia, Shaula y Beatriz no cesaron en su intento de capturar espíritus. Sin embargo, la tierra, devastada por una sangrienta guerra que duró 7 años, había quedado marchita. La naturaleza apenas podía ofrecerles lo que necesitaban. Les tomó todos estos 7 años el al fin recolectar una gran cantidad, y aún así ellas creían que no sería suficiente. En ese tiempo, el estado de Emilia y Beatriz había empeorado, si bien, la medicina del libro había hecho efecto y retrasado el avance del miasma, al haberse producido la guerra, varios de los ingredientes que necesitaban para fabricarlo había escaseado, por lo que tuvieron que provisionar sus dosis, lo cual dejó que la enfermedad avanzara más de la cuenta. Emilia ahora usaba guantes que llegaban hasta sus antebrazos, todo para cubrir las marcas y la piel ahora negra que la marcaba como una infectada del miasma de la bruja. Beatriz por otro lado ahora usaba un parche en el ojo izquierdo, este había estado tan contaminado, que no hubo manera de recuperarlo, tuvieron que extirpárselo para no seguir causándole dolor debido a la putrefacción. Durante este tiempo, habían vivido más lamentos que alegrías, y cada día que volvían a ver ese sello donde estaba atrapado Subaru, solo hacía su estancia fuera aún más miserable. Betty. Ya han pasado más de 8 años desde que el contratista de Betty fue sellado, supongo. La pequeña espíritu, miró el sello que guardaba con tanto cuidado con una cara de anhelo que pedía a gritos algo de consuelo, pero no de cualquiera, sino de él. Emilia. Lo sé, Beatriz, y no sabes cuánto quisiera que estuviera aquí con nosotros. Poder abrazarlo, tenerlo a mi lado, ver sus hermosos ojos una vez más. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar el rostro de su amado caballero. Shaula, con la voz quebrada, murmuró. Shaula, realmente no sabe qué decir. Pasé 400 años esperando por mi maestro, y una vez que al fin lo tuve de vuelta, después de que me dijo que jamás me abandonaría, él solo, la pequeña Shaula no pudo continuar. La tristeza la ahogaba, sobrepasada por todo lo que había vivido. Había esperado tanto tiempo, pero aún así, parecía que el destino se divertía viéndola sufrir. Beatriz, al escucharla, sintió una profunda empatía por Shaula. Ella también había esperado durante 400 años a una persona de quien su madre le había hablado. 400 años de soledad, todo para que ese chico la sacara de la cueva de oscuridad en la que se había sumergido. Él había sido su nueva luz, su salvador, y sin embargo, ella le había fallado. Un aura de pesadez inundó la sala, pero entre toda esa penumbra, algo también salió a flote, la resolución de una semielfa ya harta de tanto dolor. Emilia. Beatriz, Shaula, creo que llegamos a este punto, debemos considerar el otro plan de acción. Shaula. ¿Te refieres a? Beatriz. No, absolutamente me niego a eso, supongo. ¿Sabes siquiera lo que significaría hacer algo así? Sería un genocidio. ¿Con qué cara te enfrentarías a Subaru si hicieras eso para liberarlo? Emilia. Yo, realmente no lo sé, pero si es ese el caso. Entonces para mí está bien. Mientras pueda ver su rostro de nuevo, no me importa llevar a cabo hasta el más cruel de los pecados, solo si puedo volver a verlo otra vez, podré al fin esperar en paz, a que él me dé su juicio por todo lo que he hecho. Una lágrima salió de la semielfa, se notaba que su estado mental ya no era el de antes, tanto sufrimiento la había moldeado hasta desaparecer a la niña inocente que era antes. Shaula. Puede que ella tenga razón. Beatriz. Beatriz. ¿Ahora qué rayos estás diciendo tú también? Shaula. Beatriz, sabes que no nos queda mucho tiempo, dentro de poco más de un año, el sello de la bruja se romperá, no queda mucho hasta que eso suceda, y solo el maestro es el único capaz de enfrentarla, Beatriz. Pero aún así, aún tenemos a Reynard, aún podemos, Emilia. Beatriz, tú sabes cuál es la situación de Reynard ahora mismo, ya no es el mismo caballero noble que conocimos hace tiempo. Él
Cambio, Beatriz se quedó callada ante esto último, sabía que sus argumentos eran válidos, pero aún así no quería aceptarlo del todo. Después de todo, una vez que realizaran aquel sacrificio, ya no les quedaría nada de la humanidad. Fue un largo silencio el que dominó la sala antes de que alguien hablara. Beatriz, una vez que los preparativos estén listos, simplemente llámenme, ¿de acuerdo? Fue todo lo que dijo antes de volver a perderse en los infinitos pasillos de la biblioteca de la Atalaya de Pléyades. Pasaron varias horas, antes de que al fin todo estuviera listo. Todos se habían trasladado a un inmenso bosque, unos de los pocos que no habían sido afectados luego de la guerra, un símbolo de esperanza de que la vida podía volver a surgir. En ese mismo lugar, Emilia y Shaula liberaron a todos los espíritus capturados, los cuales rebosaban de alegría por estar en su hábitat natural. Beatriz. Simplemente, hagámoslo rápido. De pronto las tres empezaron a cantar en un idioma antiguo, un idioma que se había perdido en la historia durante mucho tiempo. De repente, un líquido viscoso comenzó a romper la tierra. Avanzó lentamente, pudriendo todo lo que tocaba, comenzando con los desprevenidos espíritus y drenándoles su energía vital. Pero esto no se detuvo ahí. El líquido siguió expandiéndose, hasta consumir todo el bosque. Minutos después, el último chillido de los animales agonizantes se desvaneció, y toda la vida en el bosque fue erradicada. Un silencio sepulcral dominó el lugar, mientras Beatriz, con el flequillo cubriéndole su único ojo, se agachaba para tomar la esfera que ahora contenía toda la energía vital que había sido arrancada a ese pobre lugar. Nadie dijo palabra alguna, pero todos se acercaron a la caja que tanto habían atesorado durante esos años. En silencio, comenzó a canalizar la energía hacia el sello. Solo tuvieron una oportunidad, así que rápidamente volvieron a recitar en un idioma antiguo, mientras la esfera de energía parecía cubrir toda la caja, volviendo su color oscuro en uno claro como la nieve. De repente, un destello cegador las envolvió, y todos se cubrieron los ojos hasta que sus pupilas se acostumbraron a la nueva luz. Al abrir los ojos, vieron dos figuras materializarse frente a ellas. Estaban acostados, en un profundo sueño. Pero la posición en la que los encontraron, solo provocó el caos en las tres chicas. Emilia gritó, furiosa. ¿Por qué demonios esa maldita bruja está abrazando a mi Subaru? Y fin, como pueden ver, repartí todo lo sucedido en 4 actos. Creo que de esa manera fue más fácil que se pudiera entender los sucesos que decantaron en la liberación del sello de Subaru. La verdad espero haber quedado bien, no estaba seguro de algunas partes, pero espero que me puedan dejar sus opiniones para mejorar. Sin más me despido, y les mando un saludo a todos. Nos leemos. Capítulo 7. Ruta Yandere. Hola a todos. Antes que nada, quería agradecer a Romeo Zero por la inspiración para la introducción de este CAP, un crack con la idea XD. Ahora sí, volviendo al CAP, solo puedo adelantar que veremos a una Emilia desatada, así que espero que haya quedado bien el como la describe. Aprovecharé también para responder comentarios. Zapata Jeremy 666. La verdad, no me sabía ese detalle de Emilia, aunque si lo pienso, a pesar de que sea compatible, no estoy seguro de si no afecta su estado mental, ya que como he visto antes, Emilia es muy inestable emocionalmente. Es este capa aún más XD. Gracias por el comentario, hermano, espero sigas apoyando mi fic, un saludo. Anso 1883. Se va un mentiroso parda con lo que se viene, hermano, eso te lo aseguro, invitado. Capaz si jeje. Fin de sección de comentarios. Sin más los dejo con el cap. Emilia. 8 malditos años de pura miseria y dolor, solo para que la zorra de mierda de Pandora quiera quitarme lo que es mío. Su voz, rota por el sufrimiento, resonó con una mezcla de rabia y desesperación. La mirada de la semielfa estaba vacía, carente de toda luz, y el mundo a su alrededor respondía a su tormento. El frío se expandía sin control, congelando todo a su paso, mientras sus ojos se fijaban en aquella escena imperdonable. La maldita aún lo estaba abrazando a él. Un crujido resonó en su interior, como si su ya frágil cordura se hiciera añicos en un instante. Una sonrisa muerta, completamente vacía, apareció en su rostro mientras los cristales de hielo flotaban a su alrededor, formando un torbellino de filosas estacas. Jejeje, ¿crees que puedes tocar lo que es mío?
Murmuró con voz melosa, casi cantarina, mientras su silueta avanzaba, cada paso marcado por la fractura de su razón. Su aliento se volvió vapor en el aire helado, su mente se aferraba a un solo pensamiento, a un solo deseo: tomarlo. Recuperarlo. Poseerlo. Y si el mundo tenía que arder bajo el hielo eterno para que eso ocurriera, que así fuera. Narrador Puff. Esa maldita al fin se ha vuelto loca, pensó Beatriz mientras veía todo el caos generado con la mera presencia de la semielfa. Antes ya sospechaba que Emilia estaba perdiendo algunos tornillos. Noches raras escuchándola murmurar el nombre de su contratista, tejiendo muñecos de su contratista que extrañamente cada mañana acababan húmedos. Todo aquello le había parecido extraño, por no decir perturbador, pero ahora, podía decidir sin lugar a dudas que estaba loca de remate. Beatriz. Deberías calmarte, supongo. Tu actitud infantil no nos llevará a nada. ¿O acaso quieres que Subaru termine dándose cuenta de lo desquiciada que eras? Porque si es así, te juro que prefiero que se queda con la puta piruja de la vanagloria. La pequeña rubia explotó, harta de todo este escándalo sin sentido. Emilia. ¿Qué ha dicho? La semielfa volteó fúrica, olvidándose por un momento de todas esas voces que la estaban consumiendo en su cabeza. Habían pocas cosas que podían sacarla de quicio. La zorra de Pandora, ver a Subaru con otra mujer, el estúpido sentido de autosacrificio de su amado, pero Beatriz acababa no solo de decir una de tres, sino que combinó las dos peores, implicando incluso que esa zorra era mejor que ella para su Subaru. Beatriz. Lo que oíste, maldita loca, que prefiero que se queda con esa maldita lunática, a que tenga que soportar tus estúpidos berrinches, claro, si es que llegan a casarse, porque cuando Subaru se entere de esto, dudo mucho que ni siquiera te dé un puto anillo de plástico. La pequeña espíritu no se estaba reprimiendo para nada, y realmente le dijo todo lo que pensaba a Emilia. Si bien le había tomado cierto aprecio en el tiempo que habían viajado juntas para liberar a Subaru de su sello, eso no significaba que le aguantaría sus berrinches para nada. Y menos aún si pusiera en peligro la vida de la persona que más amaba. Betty. Puff. Emilia. Pronto unos picos de hielo se formaron alrededor mío, mi rabia había superado el punto crítico, y el poco juicio que aún tenía se había ido a la borda con esto último. ¿Acaso todos estaban en contra de ella? ¿Qué había hecho para que todos se opusieran a que fuera feliz con mi Subaru? Él era mío, y no tenía nada de malo que castigara a cualquier mujerzuela que quisiera seducirlo y arrebatarlo de mi lado. Lo que es peor aún, la perra que quería arrebatárselo era la mismísima Pandora, la maldita loli demoníaca que tanto dolor les había causado, la misma que fue la causa de estos 8 años de tormento. ¿Cómo siquiera podía Beatriz considerarla a ella una mejor opción para Subaru? El simple hecho de verla abrazada a Subaru era una blasfemia, un ataque directo a su cordura. Le revolvía el estómago pensar que esa zorra tocara a su hombre, como si lo estuviera reclamando para sí, marcándolo con su propio olor. Esos pensamientos me estaban consumiendo, desquiciándome aún más. No permitiría que mi Subaru tuviera ni el más mínimo vestigio de esa bruja. Tendría que purificarlo, bañarlo con mi propio cuerpo, limpiarlo del hedor de esa zorra e impregnarlo con mi amor. Emilia. Jejeje, oh Dios, qué atrevida eres, Emilia, chica mala. Al menos deberías esperar hasta el matrimonio, aunque no estaría mal darle un pequeño premio a Subaru. Después de todo, él ha sido un buen chico, ¿no es así? Murmuré con una voz endemoniadamente dulce, tanto que a Beatriz retrocedió del miedo. Pronto empecé a imaginar a mi Subaru junto a mí, su rostro tan perfecto como siempre, con esos hermosos ojos que espero hereden nuestros hijos y sus labios, oh, sus labios. Nada podía ser más dulce que tenerlos junto a los míos, acariciarlo mientras lentamente me entrego a él. Algo empezó a picar dentro de mi cuerpo, no sabía qué era, pero por Odluguna que era una sensación maravillosa. No cambiaría ese maravilloso futuro por nada y haría lo que fuera para que él estuviera a mi lado, lo que fuera. Narrador Puff. De pronto la risa de Emilia resonó por el lúgubre páramo con una cadencia insana en el aire, como si su cordura se hubiera desvanecido por completo, dejando solo la desesperación en su lugar. El hielo a su alrededor parecía crecer a medida que aumentaba su risa, como si el mismo ambiente se hubiera transformado en un reflejo de su locura interna. Las estacas de hielo giraban a su alrededor, listas para desatar una tormenta de muerte y destrucción. Emilia. Lo amo tanto.
Lo amo tanto. Lo amo tanto. Lo amo tanto. Lo amo tanto. Amo todo de él. Subaru es mío, y nadie más tiene derecho a acercarse a él, nadie, ni tú, Beatriz. La semielfa avanzó con paso firme, sus ojos ahora brillando con una intensidad peligrosa, casi inhumana. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más gélido, como si la atmósfera misma reaccionara a su furia. La pequeña Beatriz intentó retenerla usando Vita, cosa que solo entorpeció un poco el camino de la semielfa, pero aún así siguió caminando. La rubia al ver esto, no tuvo de otra y creó varios cristales ninja a su alrededor para su inminente batalla. Era cierto que en combate físico no era tan fuerte como Emilia, pero no deberían nunca subestimar para nada a un gran espíritu con 400 años de conocimientos acumulados, lo daría todo por proteger a Subaru, aun si tenía que llevarse a esa loca con ella. Ambas se vieron fijamente, listas a que la otra diera indicios de algún movimiento para comenzar el combate. Sin embargo, este nunca llegó, porque de la nada escucharon un grito ensordecedor, uno que ambas conocieron perfectamente. Emilia barra Beatriz. Subaru. Las dos voltearon rápidamente hacia donde provenía la voz de su amado, solo para ver a una desesperada Shaula que ahora intentaba contener el cuerpo de un desesperado pelinegro que parecía iba a convulsionar en cualquier momento. Shaula. Maestro. Maestro, por favor, cálmese. Ya estás bien, Shaula está contigo, así que por favor. La pequeña escorpión empezó a llorar, se le rompía el corazón el ver a su maestro así, tan vulnerable y desesperado, sin poder hacer algo siquiera para ayudarlo. Rápidamente unas angustiadas Beatriz y Emilia fueron a su lado. Beatriz. ¿Qué hiciste? Supongo. Hace un momento él se encontraba absolutamente bien, ¿qué causa esto? Shaula. No lo sé. Simplemente quise apartar al maestro de esa vil mujer, lo separé un momento para llevármelo, pero de pronto empezó a convulsionar, yo solo, Emilia. Solo cállate. Eres una maldita inútil, dame ahora mismo a Subaru, yo lo cuidaré, no necesito que una mujerzuela como tú siga empeorando la situación, él solo necesita a su esposa para que, Beatriz. Podrías callarte de hecho. No tendrás a Subaru, como estás ahora, solo lograrás matarlo, y antes de que ni siquiera lo intentes te meteré un maldito ninja por la cabeza, ¿entendiste? Emilia estuvo estupefacta, normalmente buscaría pelea por decir eso, pero en este momento la prioridad era Subaru y aunque a regañadientes y clavando sus uñas en sus manos hasta hacerlas sangrar, tuvo que admitir que tenía razón. La pequeña rubia examinó a Subaru, tomó su mano para sentir más al fondo su conexión con él debido a su contrato. Pasaron unos largos segundos en los que cerró su ojo, hasta que de pronto lo abrió, viendo a su contratista de manera incrédula. Beatriz. Tú, no lo has hecho, supongo, no podrías ser tan tonto para hacer algo así. Lágrimas empezaron a salir del único ojo sano de la pequeña Beatriz, mientras miraba a su contratista con una mezcla de incredulidad y dolor. Emilia. ¿Qué pasó? Dime qué pasó ahora mismo, Beatriz. Porque si no, te juro que, la semielfa detuvo su amenaza al ver cómo la pequeña rubia empezaba a hablar. Beatriz. Él, tiene su alma vinculada, su alma se ha mezclado con la de otra persona, es un contrato antiguo, pocas veces visto, ya que para hacerlo, tienes que estar completamente sincronizado con la persona con quien formas este vínculo. La pequeña espíritu comenzó a explicar. Shaula. Pero, el maestro estuvo encerrado todo este tiempo, ¿cómo es posible que hubiera sido capaz de hacer este vínculo? Hubo un silencio en el lugar, para que de pronto todos miraran a la otra bruja implicada, quien coincidentemente empezó a mover su cuerpo de manera errática, convulsionando de manera similar a como estaba haciendo Subaru. Emilia. No, no es verdad, tiene que ser una maldita broma. De pronto la peliplateada se tomó la cabeza y empezó a jalarse el cabello y a desprender un aura peligrosa. No podía ser posible, su Subaru no sería capaz, y menos con esa maldita bruja. Él la amaba a ella, ¿no es así? De pronto unos picos de hielo salieron atrás de ellos, mismos que fueron interceptados por una rápida respuesta de Beatriz. La semielfa era una bomba de tiempo ahora mismo, Beatriz lo sabía, si no hacía algo ahora, todos morirían. Sin embargo, y para su sorpresa, con una velocidad infernal, Shaula golpeó a Emilia en la nuca, agarrándola completamente desprevenida y haciendo que cayera al suelo inconsciente. Shaula.
No dejaré que le hagas daño a mi maestro, maldita loca. La pelicastaña había hablado mirando con una expresión sombría a la semielfa, antes le había dejado pasar el insulto porque estaba más preocupada por su maestro. Pero ahora, simplemente no dejaría que le hiciera daño al hombre que amaba por uno de sus berrinches. Shaula. Beatriz, dime, ¿qué podemos hacer ahora? Necesitamos actuar rápido o si no el maestro. La pelicastaña acarició suavemente el cabello de un tembloroso Subaru, mientras lo acomodaba. Tenía mucho miedo ahora, pero debía ser fuerte por él, justo como él lo había sido por ella antes. Al ver a Shaula tan decidida, Beatriz salió de su estupor y la vio más seriamente y en cierto modo agradecida. Beatriz. La única solución por ahora, es que entren en contacto nuevamente. Este efecto de convulsión, seguramente es debido a que permanecieron mucho tiempo unidos, tanto que la separación abrupta generó un efecto catatónico en ambos. A este punto, tengo que revisarlo más tiempo, no quiero pensar lo peor, pero espero que sus almas no estén tan entrelazadas, o si no, sinceramente no sé qué podría pasar. La rubia habló con cierto miedo, no quería que su contratista estuviera atado de por vida a la bruja, porque si es así, su vida y la de ella, estaría condenada para siempre. Shaula vio con cierta desconfianza lo dicho por la pequeña espíritu, pero sin más remedio, y no queriendo ver sufrir más a su maestro, no tuvo de otro que aceptar a regañadientes, colocando a Subaru cerca de Pandora, uniendo sus manos en el proceso. De pronto, y como si fuera una cruel broma del destino para Shaula, el temblor en los cuerpos de ambos se calmó, e inconscientemente acercaron sus cuerpos uno del otro. Esto hirió gravemente el corazón de Shaula, pero no había otra manera. Junto a Beatriz, tomaron sus cosas y partieron juntas hacia la atalaya de Pléyades. Habría muchas cosas que aclarar una vez que su maestro estuviera despierto, y como pueden ver, a Emilia ya se le zafaron los tornillos hace rato, así que la situación será difícil para cuando Subaru se despierte XD, y eso que no contamos a Pandora. Quería aprovechar para disculparme con Aldemora en los Cats, pero actualmente estoy pasando por una etapa en la que se me hace más difícil escribir Cats por la falta de tiempo, pero igualmente me encanta ver sus comentarios, así que eso me anima. Como parte de la dinámica pongamos una meta. Si la historia llega a 600 estrellas, lanza el cap inmediatamente. Todo depende de ustedes, gente, así que, estará atento a sus votos y sugerencias. Esta meta es de mi otra plataforma donde publico la historia. Si te gusta también pueden pasarse por ahí. Estoy con el mismo nombre, Héctor Mendigo 26. Un saludo y abrazo psicológico a todos. Nos vemos. Capítulo 8. Un mundo sin ti. Punto de vista de Subaru. Mi cuerpo se sentía completamente pesado, casi como si hubiera sido aplastado por la mismísima ballena blanca. Y contrario a lo que podría pensarse, la verdad, era de algún modo, refrescante. Durante todo el tiempo que estuve en el sello, no podía sentir dolor, y de alguna manera, todas mis sensaciones estaban incompletas. No experimentaba ni sufrimiento ni miedo, pero tampoco placer ni satisfacción. Sin embargo, en ese momento, por primera vez en milenios, me sentí vivo. En mi estado semiconsciente escuché murmullos que poco a poco se fueron aclarando hasta finalmente hacerse entendibles para mí. ¿Y qué esperas? ¿Que me saca una solución de las nalgas solo porque tú lo pides? ¿Acaso no ves lo que sucede? El maestro está atado a una maldita bruja que puede controlar el espacio y tiempo, el maldito espacio-tiempo, mujer. Ni siquiera yo estoy seguro de poder detenerla lo suficiente para darles tiempo de escapar con el maestro. Y aunque así fuera, ellos no pueden separarse más de un bendito minuto. Las dos voces parecían estar discutiendo. La segunda, a decir verdad, sonaba más sobresaltada que la primera, pero, de alguna manera, su tono me resultaba familiar. Intenté abrir la boca para decir algo, pero, inevitablemente, eso solo provocó que tosiera, llamando la atención de ambas. Como si se tratara de una alarma, las dos figuras que antes discutían ahora se apresuraron, más rápido que un rayo, para revisarme. Parecían asustadas, casi como si estuvieran. Narrador POV. Subaru. ¿Estás despierto, supongo? Por favor, no te esfuerces mucho, debes reposar seguramente en unas horas. Fue interrumpida, cuando, de pronto, una castaña salvaje se abalanzó a la cama con Subaru. Maestro.
Maestro, al fin despertaste. No sabes cuánto me hace feliz verte, después de tanto tiempo. Shaula ha esperado tanto por este momento, prometo que ahora nadie podrá separarnos, maestro. Tu Shaula no permitirá que eso suceda jamás. De pronto Subaru sintió como era presionado contra dos almohadas muy suaves, lo cual hubiera sido muy cómodo, de no ser porque le estaban asfixiando aún más que antes. Subaru. No puedo, respiro, el pelinegro estaba perdiendo cada vez más el aire, y probablemente nuestro protagonista hubiera muerto de la forma más macha posible, de no ser porque, como si se tratara de un ángel, una rubia lo separó bruscamente, salvándolo así de una placentera asfixia. Beatrice. Me pregunto qué carajos intentabas hacer, supongo. ¿Tienes idea de lo débil que esté Subaru ahora? Te juro, Shaula, si algo le pasa al contratista de Betty, te va a faltar lugar en el mundo donde esconderte, porque yo misma Shaula. Sí, lo que digas Beatrice, ahora déjame pasar tiempo de calidad con el maestro, debemos recuperar 8 años de afecto y quién sabe, quizás en el camino concebir unos cuantos mordedores de tobillos. Shaula empezó a soñar despierta, ignorando completamente a una furiosa rubia, mientras tomaba el brazo libre de su maestro abrazándolo cariñosamente. Todo mientras Subaru, luego de ver todo este show al fin pudo realizar quiénes eran las personas que estaban frente a él. Subaru. Shaula. Beako. ¿Son realmente ustedes? Esto, no es otra alucinación, ¿verdad? El pelinegro intentó tocar el rostro de Shaula, la que estaba más cerca de él. Ella, al ver su gesto, se acercó su mejilla a su palma y lo miró directamente a los ojos. Sus hermosos ojos verdes se encontraron con los aterradores ojos amarillos de su maestro. Sin embargo, para ella, esos ojos amarillos eran los más hermosos del mundo, no podía ser de otra forma, porque eran los ojos del hombre que amaba. Shaula notó en ese momento como, a pesar de palpar su rostro, aún presentaba cierta incertidumbre, así que, a su manera única de hacer las cosas, decidió despejar sus dudas completamente. Shaula tomó la mejilla de su amado con el rostro y, con la rapidez que la caracterizaba, estampó sus labios junto a los de su maestro. No le importó que Subaru se quedara congelado por la sorpresa, menos aún que Beatriz la mirara rabiosa, y con casi fuego saliéndole de la boca, reclamándole que le estaba haciendo a su contratista. Para Shaula todo esto era lo de menos, al fin se había reunido con su adorado maestro, y nada la detendría ahora que estaban nuevamente juntos. Shaula se dio cuenta que Subaru al fin reaccionó e intentaba alejarse de sus labios, pero ella no lo permitió, y aumentó aún más su ofensiva, colando su lengua dentro de la boca de su maestro, dominando su lengua y a su vez suspirando encantadoramente por la maravillosa sensación. Ella ignoró que Beatriz la estaba jalando y se puso a horcajadas sobre su maestro, profundizando aún más el beso. Ella pegó su cuerpo al suyo, sintiendo el calor de estar juntos finalmente, y de no ser porque al fin Beatrice se puso seria en separar sus labios, lo habría seguido besando por una maldita hora. Finalmente los labios de ambos se separaron, dejando un hilo de saliva, mientras Subaru y Shaula se veían a los ojos, ambos sonrojados por lo intenso del momento. Subaru. Shaula, tú, la castaña le puso un dedo en sus labios, impidiendo que siguiera hablando. Shaula. No tiene que gastar su aliento ahora maestro, créame, lo necesitará para compensar a Shaula por todo el tiempo perdido. Shaula lo vio con una pasión intensa, pero al mismo tiempo con un cariño infinito, era realmente un cúmulo de emociones que golpeó fuertemente a Subaru, admitiendo en el fondo, que realmente no se sintió mal que una mujer hermosa lo despertara así en su cama, aunque hablando de mujeres hermosas, pronto Subaru sintió un tirón en su brazo, no se había percatado debido a lo rápido que sucedió todo, pero su otra mano parecía estar conectada a algo que estaba tapado por una cortina blanca que se encontraba a su izquierda. Y en ese momento al fin las neuronas de Subaru terminaron de encenderse. Subaru. Dora. Ella está bien. Beako, ¿qué le pasó a Dora? Destapa la cortina por favor, necesito verla. Las palabras preocupadas y el tono suplicante que Subaru usa para poder ver a la bruja de la vanagloria confundió tanto a Beatrice como a Shaula. Ellas esperaban cualquier cosa, un Subaru rencoroso, uno roto, o incluso uno que las odiara a ellas por fallarle, pero jamás se les había pasado por la cabeza verlo tan preocupado por esa bruja.
Todos estaban congelados por la confusión, pero esta fue cortada cuando de la nada, la cortina que cubría su lado izquierdo fue removida rápidamente, siendo ahora que se podía ver claramente a una mujer de cabellos platinos y ojos azules, que a pesar de aún estar algo adormilada, fija su vista en las personas que tenía delante. Encontrándose con la grandiosa escena de Barú estando montado por una castaña que le estaba poniendo sus malditas ubres encima de su hombre, todo mientras este lo veía con una mezcla de alivio y miedo. Pandora. Subaru. Pandora. Subaru. Puedo explicarlo Dora, verás Shaula solo no pudo terminar cuando de pronto fue jalado con una fuerza titánica del brazo, para ser ahora visto por una Pandora con ojos muertos, mientras le sonreía muy tiernamente, tanta que lo hizo sentirse malditamente incómodo. Pandora. Así que, tendrás una excusa para justificarme, porque ni bien logramos salir de ese maldito sello, te encuentro en la misma cama con la primera mujer que se te presenta, ¿no es así Barú? Sus ojos azules, que antes eran como un hermoso zafiro, ahora daban una sensación letal y de muerte si dijera algo que no le gustara. Subaru tragó algo de saliva, y se prepara para abogar por su vida, pero justo en ese momento, Shaula decidió ayudarlo. Shaula, deja al maestro en paz, maldita loca. No dejaré que te lo lleves de nuevo, menos ahora que al fin hemos formalizado nuestra relación. Todos se quedaron callados en ese momento, nadie dijo nada, pero podía sentir que algo iba a salir terriblemente mal. Pandora, ¿a qué te refieres con relación? Pandora enfocó sus ojos en la castaña, frunciendo su ceño, el cual se agravó más al ver la gran personalidad que ésta tenía, y cómo se la restregaba en la cara a su hombre. Shaula, ¿que no es obvio? El maestro y yo al fin formalizamos nuestra relación con un apasionado beso, jeje, el maestro fue tan varonil al besarme con su lengua, para luego ponerme encima suyo y abrazarme más apasionadamente. Ups, creo que hablé de más, aunque supongo que eso no debería de molestarte, ¿o sí? Bruja de pacotilla. Shaula la miró desafiantemente, por alguna razón sus instintos le decían que debía marcar territorio aquí y eso es justo lo que haría. De pronto, todos vieron un ligero temblor en el puño cerrado de Pandora, mismo que rápidamente se expandió a todo su cuerpo, mientras su mirada pasaba de Subaru a Shaula, mirándolos con una gran ira, pero adentro de todo eso hubo algo que solo Subaru podía ver, dolor, un claro y visible dolor al sentirse traicionada. En ese momento de tensión Pandora extiende su mano. Pandora. Pandora señaló a la castaña. Pandora. Simplemente muérete siendo desmembrada, Subaru. Pandora, espera. Punto de vista de Subaru. Mi corazón latía desbocado mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a mí. El aire en la habitación se había vuelto espeso, cargado de tensión. A pesar de la confusión, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Pandora, esa mirada en sus ojos, la que siempre había sido tan cálida para mí, ahora estaba llena de algo mucho más oscuro. Ira. Dolor. Traición. Shaula, con su característica actitud desafiante, parecía no percatarse del peligro inminente, mientras se mantenía firme, retando a Pandora con una sonrisa que, sinceramente, solo la hacía parecer aún más peligrosa. Pandora expandiendo su mano, como si fuera a aplastar todo lo que había a su paso. Yo, completamente paralizado por la situación, apenas pude dar un paso hacia adelante. No sabía cómo calmar esto, pero debía encontrar la forma. Pandora, espera. Grité, sintiendo cómo mi cuerpo finalmente respondía, aunque débilmente, a la desesperación. Mi voz, aunque ronca por el agotamiento, fue suficiente para sorprender a todos. Pandora pareció responder a mi llamado, puesto que volteó a verme, nuestros ojos chocaron, en una charla silenciosa que solo nosotros nos conocíamos, nuestras miradas estuvieron conectadas apenas unos segundos, pero para ambos esto era más que suficiente. Su mano, suspendida en el aire, pareció detenerse momentáneamente, y fue en ese pequeño respiro donde pude ver el conflicto reflejado en su mirada. No era la furia en solitario. Era más. Mucho más. Podía sentir su dolor, ella estaba realmente herida. Pandora, no tienes derecho a decir nada, Subaru. Su voz era suave, temblorosa, pero el dolor que transmitía era inconfundible.
Pandora siempre había sido una mujer fuerte, alguien de carácter que muy pocas veces daba su brazo a torcer, y que mostraba esa vulnerabilidad, simplemente me destrozaba. Sabía que estaba haciendo por mí, había sobrepuesto su orgullo y furia solo porque era yo el que se lo pedía. Shaula, aún sin comprender la magnitud de lo que acababa de provocar, frunció el ceño al ver que Pandora se me quedó viendo. Seguramente estaba confundida, y tenía todo el derecho de estarlo. Shaula no podía entender lo que Pandora estaba sintiendo, ni lo que había significado para ella todo este tiempo que pasamos juntos sellados, en verdad, nadie podría, solo nosotros. Subaru. Pandora, por favor, escúchame. La urgencia en mi voz se volvía más clara, pero lo único que podía hacer era observar cómo ella vacilaba antes de soltar una risa amarga. Pandora. Escucharte, murmuró, su tono lleno de resentimiento. ¿Por qué debería escuchar a alguien que me abandona con la primera mujer que ve, Subaru? Después de todo lo que pasó, su voz se quebró por un momento, y la dureza de sus palabras fue reemplazada por un suspiro agotado. Después de todo lo que hicimos juntos, ¿ahora me traicionas con ella? Subaru, yo jamás podría traicionarte. Nunca. Y tú lo sabes. Pero si de verdad sientes que te he traicionado, usa tu autoridad y mátame ahora mismo, Dora. La miré a los ojos, con una intensidad mucho mayor que la de antes. Me dolía hablarle así, pero era la única manera de que pudiera entender. Pandora abrió los ojos con impresión, mientras sus manos temblaban aún más que antes, pero no por furia, sino por miedo. Pandora, no. Nunca. Y no te atrevas a decir esas horribles palabras de nuevo, ¿entendiste, idiota? Pandora grita fuertemente consternada, para luego verlo con una cara de tristeza. Pandora, eres tan injusto. Sabes que jamás podría hacer eso. Y si en algún momento tú murieras, si en algún momento ya no estarías a mi lado, yo misma me decapitaría en ese momento. Esta vez definitivamente, sin segundas oportunidades, negaría mi autoridad si es necesario, porque un mundo sin ti, es lo mismo que estar en el infierno, Baru. Y con esas palabras Pandora, lloró fuertemente, como hace milenios no pudo hacer, descargando de esa forma todo el miedo que tenía, la rabia de solo pensar en la posibilidad de separarnos. La abracé suavemente, mientras a nuestro alrededor Beatrice y Shaula nos miraban con incredulidad, pero todo en ese momento no me importaba, nada importaba realmente, solo estábamos Dora y yo, como fue durante milenios dentro del sello, y como será ahora hasta el fin de mis días. Finalmente vi como sus sollozos se calmaron, y pude observar sus hermosos zafiros, ahora empapados por las lágrimas. Era realmente la mujer más hermosa que había visto, Subaru. Y yo tampoco podría vivir en un mundo sin ti, mi amada Dora. Con esa frase, sellé sus labios con un beso, no había necesidad de más palabras ni promesas, cuando nuestros labios se juntaron éramos simplemente uno, como si algún dios nos hubiera hecho perfectos el uno para el otro. Y en ese instante, el mundo desapareció a nuestro alrededor, dejando solo la certeza de que, aunque todos se pusieran en nuestro contra, nada podría arrebatarnos el Golden que tanto habíamos anhelado. Y fin. Me costó decidirme cómo acabar este capítulo XD. La verdad tenía varias ideas diversas, pero al final me termino decantando por seguir una ruta más enfocada en la parejita principal, jaja. En fin, comentarios, quejas, teorías locas. Soy todo oídos, gente XD. Por cierto, aprovecho este corte comercial para hacer promoción de mis nuevas obras, para los que hayan leído el manhwa El Sabueso de Sangre de Hierro, aquí les tengo unas historias que he creado. Primero, La Esperanza de Volver a Verte, Vikir Decimocamus. https://24-13-57-39, La Esperanza de Volver a Verte Vikir X Camus segundo Los Celos de Camus Morgue, Vikir Decimocamus. https://15-24-18-52-59, Los Celos de Camus Morgue Vikir X Camus. Para los que gusten apoyarme ahí con sus comentarios, denle una oportunidad, jeje. Ahora sí, fin del corte comercial, jaja.
En el siguiente CAC, se viene el confrontamiento entre Pandora y Emilia, y quizás también Shaula vs Pandora XD, en fin, hagamos similar que en el anterior CAC, esta vez colocaré la meta de llegar a 800 estrellas para publicar el siguiente CAC, la anterior vez me sorprendieron con su rapidez, estaba en el trabajo y dije, ¿qué rayos? ¿Ya llegamos a la meta? XD, estaba feliz, pero impactado jaja. Sin más, espero seguir disfrutando la historia, y dándome el apoyo, que la verdad agradezco muchísimo, un saludo a todos, nos leemos.